Sí, señor. Buen día para vos, buen día para Charlie y para toda la audiencia. Hoy con ¿Cómo? la voz un poco tomada, ¿Qué pasó? un poco frío, calor, esas cosas que pasan en esta época, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tiene para nosotros en este día miércoles? Hoy en este día miércoles vamos a seguir con la secuencia de políticas públicas de salud con inteligencia artificial para seguir pensando los avances, los límites, algunos debates. Siempre digo, no es una columna para hablar de los grandes debates éticos de la inteligencia artificial, pero sí para hablar de políticas públicas y sobre todo de políticas públicas en lugares específicos, ¿no? Esto es un poco lo que trata esta columna. Y vamos a seguir hablando de salud, decía, y empezar a pensar si puede la inteligencia artificial sustituir la presencia física de un médico. ¿Estamos preparados para confiar en un chatbot, la palabra que se ha puesto tan de moda en los últimos años, para un diagnóstico médico? Ya no, como hablábamos la semana pasada, como hablamos en la anterior columna, de un médico que utilice una tecnología, sino un chatbot en sí mismo. Oyendo más a lo específico de esta política pública de la que vamos a hablar hoy, es la telemedicina, y en este caso la telemedicina con inteligencia artificial, la solución para el acceso a la salud. Y es ahí donde quizás la salud no parece ser un derecho, sino más bien un bien inaccesible, inasible, un derecho al que la mayoría de la población no llega. Bueno, hoy vamos a hablar de Babil, que es una política pública que en realidad comenzó como un desarrollo tecnológico en 2016-2017 por parte de una empresa inglesa, una empresa del Reino Unido, que era Babylon Health, pero que se empezó a implementar un par de años después, en Ruanda, en África, a través de un nombre que cambió un poquito y se llamaba Babil. Este es el nombre de la política pública que vamos a ver hoy, y que luego de ese desarrollo 2016-2017, y especialmente tras la pandemia en marzo del 2020, Ruanda decidió convertir en política pública, generando un acuerdo a 10 años para implementar, como le decía, universalizar a través de la seguridad social de Ruanda esta política pública. Quiero ser claro en algo. No es un diagnóstico de ChatGPT, de Perplexity o de DeepSeek o cualquier de estos chatbots, a través de lo cual alguna gente siempre pone tengo un poco de esto, tengo un poco de aquello y quiere que le dé un diagnóstico. Estamos hablando de una plataforma creada, pensada y validada en términos de profesionales médicos. ¿Sí? Digo esto porque me parece que uno haría eh, una, una levanta estas cuestiones del autodiagnóstico y ahora validados por la inteligencia artificial. Pero bueno, ¿qué es Babil? Babil es una plataforma para celulares que brinda acceso a la medicina, más puntualmente decíamos a la telemedicina, pero no solamente a través de smartphones, sino también por llamadas, por SMS. Pensemos en Ruanda, un país, un país en vías de desarrollo y con muchos problemas de conectividad. Eso ha permitido, o permite, incluir a todas y a todas a través de estos sistemas que mucha gente termina llamando o mandando un SMS, el bien mencionado SMS que por ahí olvidamos, para acceder. Y a partir de 2021, esa tecnología que era telemedicina incorpora inteligencia artificial en dos facetas, pero sobre todo en el triage inicial, en la primera llamada, para estandarizarse. O sea, es inteligencia artificial aplicada a la decisión clínica temprana como un apoyo a los profesionales de la salud que están ahí, digamos, en el centro de llamada, para no decir call center, que muchas veces parece menos. Pero en términos técnicos utiliza modelos de machine learning, a lo que hemos hablado mucho y explicado un poco acá, y para interpretar y clasificar esos síntomas, pero también procesamiento del lenguaje, el lenguaje natural, para interpretar lo que los pacientes dicen, y un chatbot para poder llevar esa conversación de forma natural en ese diagnóstico preliminar a través del análisis de los árboles de decisiones, de los modelos probabilísticos, que se entrenan con muchísima información, grandes volúmenes de información clínicas que le permiten mejorar la precisión. Y con, como decía, protocolos validados para ese diagnóstico. Para ponerlo muy en claro y muy en simple, la persona marca un número en su teléfono, se le realiza un triage con inteligencia artificial, calificando, priorizando. Cuando uno va a la guardia, lo primero que le preguntan es, bueno, cómo se siente, etcétera, etcétera, para ver si es urgente, para ver a quién lo deriva. Eso lo realiza, un bot, digamos, con inteligencia artificial. Y luego sí interviene un médico que llama, que confirma los datos y que toma las decisiones, ¿no?
prescribe, deriva o lo que sea. Todo este sistema está subsidiado por la Seguridad Social Nacional, lo que ha llevado a que más de 2 millones de personas se hayan registrado en el sistema y que hoy atienda entre 3.000 y 4.000 consultas diarias, ¿no? Pensemos en un nosocomio gigante. En un país profundamente montañoso y subdesarrollado, esto pone ventajas que parecen muy claras: los tiempos de acceso, los costos, la posibilidad de universalizar y también la posibilidad que a veces debatimos cuando hablamos en estas columnas, de que la brecha digital ya existente en la sociedad no se profundice a través de estas políticas que pueden llegar a algunos y no a otros. Bueno, al poder hacerlo con una llamada, al poder hacerlo de esta manera, le permite también a la gran mayoría de la población acceder. No digo que sea una panacea, pero sí hay que ponerlo en escala y en el lugar en el cual se desarrolla. Por eso decir, una política pública de que no es el reemplazo del médico, sino que es precisamente en esos lugares donde la cantidad de médicos por habitantes no es la óptima ni la ideal, y donde llegar a un médico en términos temporales tampoco es algo tan simple. En esos lugares, bueno, este desarrollo de esta empresa, esta política pública, parece darnos una primera respuesta positiva para el acceso masivo a la salud. Pero bueno, también hay cuestiones que tenemos que ver un poquito más en fino, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Por un lado, lo decimos, la transparencia algorítmica que siempre hablamos, qué es lo que tiene adentro el algoritmo para decidir en base a lo que hay la población. No dije algo en términos positivos que también es sumamente interesante y que es algo para pensar también en nuestros países, digamos, latinoamericanos, que es que toda esa información de los diagnósticos, también es fácilmente y rápidamente almacenada para poder generar datos para la gestión, insumos para la vigilancia, para el planeamiento, para detectar si hay alguna enfermedad más endémica y demás. Y ahí tenemos entonces, entre los datos positivos, esa escala y esa continuidad, esa cobertura, pero también la posibilidad de generar diagnósticos masivos y datos para la gestión. Pero decía que entre las cuestiones que hay que ver finas es esa transparencia algorítmica, porque estamos alimentando con la historia clínica de todos los habitantes un algoritmo que es necesario gobernar, ¿no? La gobernanza de los datos, dónde está el host, qué tipo de accesos hay a ese host, cuál es la seguridad que van a tener todas nuestra información clínica, ¿no? La vigilancia y la privacidad, eso es fundamental. Pero, en este caso también hay otro dato, que es la dependencia del proveedor. Si es una empresa la que lo provee, ¿qué pasa si la empresa se cae? Y esto pasó precisamente en el caso de Ruanda. En el año 2023, la empresa Babylon Health quebró y dejó durante más de un año sin ningún tipo de cobertura a todos aquellos que venían accediendo al sistema, lo cual nos habla de una posibilidad de una dependencia y una sostenibilidad que se hace bastante más difícil. La otra cuestión que tenemos que tener en la cabeza es la posibilidad de la exactitud, y en esto la exactitud del triage no solamente de la inteligencia artificial, sino que es algo que siempre hay que mirarlo un poquitito. Y la otra, que a mí me parece fundamental, las dos que me parecen fundamentales, son la primera, la política pantalla, vamos a decir, ¿no? Que quizás mejora procesos, pero hay que analizar en profundidad los resultados y sobre todo si siguen faltando insumos, si sigue habiendo una incapacidad de atención en la segunda clase, ¿no? En las segundas complejidades de medicina, en esa atención no primaria, entonces quizás estemos ante una pantalla que nos muestra algunos avances que no son tales. Y el último gran tema que me parece fundamental es la calidad clínica, y yo creo que la más clara, la primera que deberíamos pensar todos cuando hablamos de reemplazar o de pensar en la medicina y la telemedicina, que es el acompañamiento humano en el circuito de la salud. Acá también hay un llamado de atención a todas estas políticas públicas, pero lo digo también como usuario del sistema de salud, quizá también es un llamado de atención a aquellos médicos, todos visitamos algunos, hay médicos hermosos, humanamente cálidos, que nos entienden y nos contienen, y eso también es parte de la salud, pero también hay aquellos que no tienen entre sus valores precisamente esa calidez humana, el palpar, el acompañar, el escuchar y el contener. La salud no es solo un sistema de input-output donde entra un síntoma y sale un diagnóstico. Y entonces hay que hacerse también cargo de ponderar la humanidad en aquellos que atienden
los seres humanos. Muy bien, bueno, en Ruanda esto desarrollado, ¿no? Un país del África, un país que está en vías de desarrollo, digo, es un avance muy, pero muy importante. Lo otro que marcaste, los datos, ¿no? Empezar a trabajar en base a los datos, y en base, obviamente, a lo que va sucediendo, también muy, pero muy importante en un país que seguramente las demandas son múltiples y que tengan este sistema es bastante, bastante beneficioso. No sé qué información hay en torno a estos años de funcionamiento de Babil. Bueno, ahí tenés, diste en una clave, que es pensar, como decía al principio, ¿no? Pensar en el contexto en el que está, y en Ruanda los datos son enormemente positivos, pensándose en que este acuerdo de 10 años y este tipo de usuarios, que ya tiene más de 2 millones de usuarios, ha generado que mucha gente que tenía 45, 50 minutos, según los datos bueno, que pudimos controlar y chequear en algunas revistas, tenía hasta 45, 50 minutos en un país muy desarrollado, y que el transporte se termina realizando muchas veces a pie o tracción a sangre. Tenía 45 o 50 minutos hasta el primer médico, hasta esa atención primaria, lo cual era una barrera clarísima. Y esto lo que logra es que, al menos en términos iniciales, tenga un primer contacto con un médico. Y como decimos también, ¿no? Hay un triage con inteligencia artificial, pero luego es un médico el que llama, el que se pone en contacto y el que toma las decisiones clínicas más importantes, ¿no? La IA funciona como un filtro y también funciona como información para el profesional de la salud, que luego eh, invierte o pone su tiempo en las cosas más necesarias. Y todo esto está integrado al seguro, a la seguridad social, al seguro, a un paquete financiado, ¿no? Para que no quede como un lujo, como un proyecto efímero que luego se puede romper. Claro. Juano, la recomendación para el día de hoy en torno a la lectura. Bueno, quiero cerrar con una parte que mencionaba recién, ¿no? Que si la salud no es solamente un sistema de input-output, que decía, donde entra un síntoma y sale un diagnóstico, creo que el arte de curar es también el talento de contener, para decirlo de una manera, y donde la calidez de la persona que te atiende, te contiene, te observa, te palpa, ese contacto, creo, es insustituible en el proceso de salud. Creo que es necesario no naturalizar una pantalla que pueda acertar, errar, aprender, enseñar, nos contenga en términos de lo más importante que tenemos, ¿no? La humanidad de nuestra salud. Y en ese sentido, la cita de hoy no es una cita académica, no es una cita de revista científica, sino precisamente es una cita de quien hace unos días nos dejó de acompañar físicamente, que es el gran Miguel Ángel Russo, que dijo: todo se cura con amor. Mire usted, es de Central usted, ¿no? Yo soy de Central, Muy bien. pero creo que Miguel Ángel Russo, y esta frase No, particularmente, es una frase que se universaliza. y además hablando de salud, tecnología y demás, el hombre que ha atravesado el último tiempo un momento bastante, bastante complejo, muy vinculado obviamente a la salud y demás, así que bienvenido sea. Juano, será hasta el próximo día miércoles. O sea, hasta el próximo día miércoles. Saludos a ustedes ahí, a Charlie y a toda la audiencia. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el licenciado Juan Andrés González Utges hablando acerca de inteligencia artificial, tecnología.